Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ciudadano presidente y demás miembros de la Junta Directiva, ciudadanos diputados. Bueno, escuché las intervenciones anteriores con respecto a la situación con la shigelosis, más que la disentería liviana, es la disentería por shigela. En el estado de Nueva Esparta se nutre por dos afluentes, que es Turimiquiri y Clavellín. El embalse de Turimiquiri, esa presa de Turimiquiri, envía las aguas al Neverí, y del Neverí hay una planta de cloración, o sea, que mata, esa cloración mata a la shigela, de tal manera que aún no se ha determinado si la shigela está en el río Neverí o está en la presa de Turimiquiri. Si estuviese en la presa de Turimiquiri, nosotros tuviéramos en Margarita también contaminación, porque la presa de Turimiquiri tiene una planta de cloración antes del acueducto del estado Sucre, y el agua que va submarino hacia la isla de Coche y hacia el estado de Nueva Esparta. No se ha determinado si hay shigela es en el Turimiquiri o es en el Neverí. Esta situación es una situación alarmante, porque lo que nos concluye o que nos permite concluir es que no hay la cloración suficiente en ninguna de las plantas José Antonio Anzoátegui, que está en el río Neverí, y la planta de cloración que está antes de los acueductos del estado Sucre y del estado Nueva Esparta, que se nutren de la misma presa de Turimiquiri. Toda esta situación nos demuestra que aquí lo que hay es una negligencia, incompetencia. Yo no entiendo cómo la gente de Hidrocaribe, que es lo que le corresponde, y en la parte de Anzoátegui, que me imagino yo que será Hidroanzoátegui, que no hayan determinado las trazas de cloro en las tuberías. Cuando yo hice mi internado rural en Bejuma, que en medicina de pregrado, nosotros íbamos a la última casa de la última llave del acueducto de Bejuma, y estoy hablando del año 85, y ahí nosotros tomábamos muestras de las trazas de cloro que había en la zona, en la última casa, para saber si necesitábamos clorar más el agua. Y había siempre en esas casas, tomábamos muestra de ese y muestra de la última gota, de la última llave de la cola del acueducto. Tomábamos la muestra de las dos partes. Siempre había una bacteria que se llama Trichuris trichura, que antes decíamos que era la cédula de identidad del venezolano, que todo el mundo tenía Trichuris trichura, o si no, aparecía, cuando reportaban no aparecen parásitos ni sus huevos. Uno decía, pero qué raro que no está la Trichuris trichura, que era la cédula de identidad del venezolano anteriormente. Entonces nosotros estamos volviendo ahora a lo que en aquel tiempo, cuando nos formaban de medicina de pregrado y medicina de posgrado, ese entusiasmo que había en inculcarnos a nosotros que lo importante, como dice el escudo de la Federación Médica, lo importante es no hacer daño. Y también, primum non nocere, primero no hacer daño. Y cuando uno dice, oye, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico cuando ve a un paciente? No decir, no contamos con ningunos recursos, sino porque nosotros venimos formados en el hecho de que primero el paciente y después quedarás tú con tu resentimiento o con tu pena de que no pudiste salvar una vida o que no pudiste restaurarle la salud a un paciente. De tal manera es que uno se siente sensibilizado aquí con lo de la petición y de la existencia de la emergencia humanitaria compleja, de darle a demostrar a la gente que verdaderamente existe una emergencia sanitaria compleja
en un escenario vulnerable por razones políticas, por razones de incompetencia, por razones del gobierno que no atiende su destino, su objetivo principal, que es gobernar. Este gobierno pareciera que nos enseña solamente a que ellos lo que procuran es enriquecerse, mantenerse en el poder y no gobernar. De tal manera que este debate nos lleva a analizar concienzudamente toda la situación que estamos viviendo en todos los estados. Y aún la gente de Hidrocaribe, que es la gente que está en Nueva Esparta, preocupado porque no se sabe si los últimos muertos de la unidad de neonatología o de pediatría en el Hospital Luis Ortega fueron a consecuencia de una sigelosis, porque tampoco hay tratamiento. Hay un silencio epidemiológico y no hay manera de cortar esa cadena epidemiológica porque no tenemos el diagnóstico verdadero de laboratorio de qué es lo que está produciendo la enfermedad. En aquellos tiempos, el resurgimiento de fantasmas milenarios como el cólera, el paludismo, anteriormente aquellos eminentes investigadores médicos se preocupaban por el origen de la enfermedad, dónde sale la enfermedad. Yo tengo mis recuerdos de mi profesor de oftalmología, el doctor Musi Mendoza, eminente médico, que siempre los cubanos dicen que aquí nació la oftalmología antes de Musi y después de Musi, porque era un hombre que tenía una habilidad para entender que la enfermedad hay que buscarle el origen. Y nosotros estamos claros en que si no tenemos competencia para asumir la responsabilidad que se tienen esos organismos burocráticos, en por lo menos que nos garanticen que el agua se está clorando, es sencillito. Usted le echa cloro al agua y el cloro mata todas las bacterias y virus. Entonces, ¿por qué nosotros? Y es más, la lejía, lo que llaman el cloro, la lejía, se fabrica de manera que no tenemos que hacer muchos gastos. Entonces no encuentro cómo este gobierno todavía no es capaz de definir la situación que estamos nosotros padeciendo en materia de salud, en materia de nutrición, y todo se debe precisamente a este mal gobierno que no se ha dedicado pues a gobernar. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.